Hola, en esta clase vamos a trabajar con regla de la cadena con dos o más variables independientes. Vamos a empezar con una función W que depende de dos variables X y Y, pero que a su vez X es una función que depende de S y T. Nuestras variables independientes van a ser S y T. También Y es otra función que depende de S y de T. Siempre que existan estas derivadas parciales, x respecto a s y x respecto a t, y respecto a s y y respecto a t, entonces nosotros podemos calcular la derivada parcial de w respecto de s, que recordemos que s es una de nuestras variables independientes. También la derivada de w respecto a t, que es otra variable independiente. Y lo vamos a hacer con esta formulita que tenemos aquí. A la variable de w respecto a s. Vamos a verlo un poco paso a paso. La derivada de w respecto a s se puede calcular derivando w parcialmente respecto a x, que es la primera variable que tenemos, y esto se multiplica por la derivada parcial de esta x respecto a s. Recuerda que x es una función que depende de s y t. Bien, más, y nos pasamos a la segunda variable que es y, sería la derivada parcial de w respecto a y por la derivada de esta y, que la tengo acá, respecto a s, parcialmente. Y tendría la derivada de w respecto a s parcial. También lo puedes ver en este esquema. Primero pon la variable w, que es esta. A su vez, w depende de x y y, entonces lo puedes poner aquí en el esquema x y los conectas con una línea. X es una variable que depende de s y t, entonces para x ponle sus variables s y t y los conectas. Lo mismo para y, depende de s y t, se los pones y los conectas. Si tú quieres la derivada respecto a s, que es la que tenemos aquí, pues puedes señalar en este diagrama que te interesa, lo voy a poner estrellitas, la derivada respecto a s, y busca el camino desde w hasta esta s. Desde w hasta esta s. Vamos a ver. Todas las derivadas se van a multiplicar. Bueno, pues me olvidó decirte que entre estos dos puntos tendrías la derivada de w respecto a x, parcialmente. Entre estos dos puntos, por ejemplo, sería derivada parcial de x respecto a t, o de x respecto a s. Y así en todos los demás. Vamos a construir el caminito entonces para la derivada de w respecto a s, que es la que te acabo de explicar aquí. Lo único que tenemos que hacer es seguir el camino. Para llegar a este punto tendrías que pasar por aquí y por acá, que serían estas dos derivadas multiplicándose, que son las que tienes aquí. Más, ahora de esta w, para llegar a esta s, tendrías que pasar por este caminito y estas derivadas tendrían que multiplicarse, que son las que tenemos aquí. Cualquiera de las dos te sirven, las dos son muy útiles. Igual se te va a hacer más sencillo verlo como un esquema. Vamos a revisar ahora la derivada de w respecto a t. Voy a empezar como te lo expliqué hace ratito. Voy a empezar derivando w parcialmente respecto a la primera variable que es x, y aquí la pongo, es la parcial. Ahora esta x la derivas a su vez respecto a t, que es una de las variables independientes, entonces aquí lo pongo. Más la derivada parcial, ahora de la segunda variable, de w respecto a y. Parcial por, y ahora deriva esta y. Recuerda que esta y también depende de t, entonces aquí lo multiplico. O si lo quieres ver más fácil en el diagrama que te mostré, vamos a ver, derivada de w respecto a t, pues tendrás que llegar a estos puntos donde puse las flechitas azules y construir el caminito. Entonces el caminito pues sería este, dw en respecto de x parcial, que es aquí, por la derivada parcial de x respecto a t, que es este. Más, y construimos este caminito de acá.
la derivada de w respecto a y por la derivada de y respecto a t parcial. Entonces, este esquema es lo mismo que estas formulitas que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Se nos pide calcular por regla de la cadena las derivadas que te acabo de explicar. Nos dicen que w es una función 5x cuadrada por y. Observa que depende de x y y. A su vez, nos dicen que x es una función que depende de s y t, así como lo dice aquí. 2s más 3t. Y y es otra función que también depende de s y t. S por t al cuadrado. Pues vamos a calcularlas. Empezaremos con esta. dw respecto de s. Voy a utilizar en el primer ejemplo esta formulita, en el segundo ejemplo pues voy a utilizar este esquema. Voy a empezar con la derivada parcial de w respecto de x. Esta la derivo parcialmente respecto de x y el resultado sería 10 por x por y. Es derivar esta de aquí y ya tengo este término que multiplica, y lo voy a poner en otro color, este término de acá. Reviso la x y la voy a derivar parcialmente respecto de s. Entonces esto respecto de s simplemente me da 2 porque esta parte sería constante y aquí lo voy a poner por 2. Ya voy en esta parte de aquí más. Derivo parcialmente la w, entonces recuerda que es w, pero respecto a y. Entonces la derivada parcial respecto a y sería 5x al cuadrado. Ya, que multiplica a la derivada de y. Entonces ubico la y la voy a derivar parcialmente respecto de s. Su derivada sería t al cuadrado. Podemos reducir términos. Aquí sería 2 por 10 nos da 20 xy. Aquí nos daría más 5x al cuadrado por t al cuadrado. Ese sería el resultado, pues muy simple. En algunos casos nos piden sustituir x y y en este resultado. Es un poquito de álgebra nada más. Lo voy a hacer. Lo voy a poner aquí abajo. Sería 20 por x. X es 2s más 3t. Que multiplica a y, que sería s por t al cuadrado. Más 5 por x al cuadrado. Este es un binomio y quedaría elevado al cuadrado. Entonces lo voy a calcular de una vez. Sería 4s al cuadrado más el doble producto de 2 por 3. Sería 12s por t. Más el cuadrado de 3t, que sería 9t cuadrado. Ajá. Voy aquí y esto se multiplica por t al cuadrado. Vamos a reducir términos para ver cómo queda. Aquí tendría 40 s por s cuadrada, t al cuadrado. Más 20 por 3 nos da 60 s por t cúbica. Más, aquí vamos a poner 5 por 4, 20 s cuadrada, t cuadrada. Más 5 por 12 nos da 60 s por t al cubo. Más 5 por 9, 45 a t a la cuarta. Y vamos a reducir los términos semejantes. S cuadrada, t cuadrada, tenemos dos términos aquí. Su suma sería 60, s cuadrada, t cuadrada. Los voy a tachar para indicar que ya los sumé. St cúbica con este nos daría 120, st al cubo, lo voy a tachar, más 45, t a la cuarta.
Bien, ya terminamos la derivada de W parcialmente respecto a S. Lo voy a especificar, bueno, aquí ya no lo puse, pero aquí lo voy a poner. Ese sería el resultado. Vamos a continuar con la derivada parcial de W respecto a T. Ahora voy a utilizar este esquema y lo que tengo que hacer es primero señalar la variable independiente del esquema. Entonces aquí tengo T, acá también, y de lo que se trata es llegar desde la función W hasta cada una de tus variables independientes. Y si te fijas, en este caso hay dos ramas. Voy a empezar por esta rama de aquí. Para llegar necesito la derivada parcial de W respecto a X multiplicando la derivada parcial de X respecto a T. Vamos a hacerlo de este lado. Entonces la derivada de W respecto a X. Aquí sería 10X por Y. Y ya tengo esta derivada de aquí. Lo voy a multiplicar por esta derivada de X respecto de T parcial para llegar hasta acá. Entonces ubico la X y derivo parcialmente respecto a T. Esta parte sería 0, esta parte me daría 3. Ya acabé con la primera rama. Voy a continuar con la segunda rama, que sería en esta dirección. Voy a empezar con dw respecto de y parcialmente. Empiezo con w y su derivada sería 5x al cuadrado. Y lo multiplico para llegar aquí por la derivada de y respecto a t. También es una derivada parcial, ubico la y. La derivada de st al cuadrado respecto a t sería 2 por s por t. Y ya tenemos la derivada parcial de w respecto de t. Al igual que en la derivada anterior, voy a sustituir x y y en este resultado, pero eso ya es solo álgebra. La derivada ya está calculada. Pues vamos a sustituir para ver cómo quedaría. 10 por 3, 30. Por x por y más 2 por 5, 10. X cuadrada por s por t. Y voy a sustituir x, que es 2s más 3t, y se multiplica por y, que sería s por t al cuadrado más 10. X al cuadrado, pues sería este binomio al cuadrado. Lo voy a desarrollar y sería 4s al cuadrado más 12s por t más 9t al cuadrado por s y por t. Voy a reducir, bueno, voy a desarrollar los productos para ver cómo va a quedar. Aquí sería 60, esta s por esta s nos da el cuadrado por t al cuadrado. Este 3 por este 30 nos da 90. T por t cuadrado nos va a dar t al cubo y esta s. Bueno, este lado ya quedó. Más. Sería 4 por 10, 40. S cúbica por t. 10 por 12 nos da 120. S cuadrada por t al cuadrado. Más 10 por 9 nos da 90. S por t al cubo. Y voy a identificar términos semejantes. Estos términos que voy a señalar los voy a sumar. Porque tienen s cuadrada, t cuadrada. Esto nos da 180. S por t al cubo. Estos que estoy señalando los voy a sumar. Nos daría también 180. Y este está solito. Más 40 s cúbica por t.
Bien, hemos terminado las derivadas. La primera derivada la hice utilizando esta formulita, la segunda derivada la hice utilizando el esquema. Y en los dos, pues es muy sencillo calcular las derivadas. Cualquier otro tipo de ejercicios sería muy similar. Lo único que tienes que hacer es organizarte muy bien, obviamente derivar adecuadamente y un poquito de álgebra. Ya sería todo. Espero que este video te sirva. No dejes de leer libros y practicar. Más adelante voy a hacer más ejemplos de este tema. Muchas gracias. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta.